a medida que la inteligencia artificial avanza para protegernos, también avanza para amenazarnos, ¿no? Porque la redacción, supongo que también las personas que tienen acceso a estos redactores de ahí, que son súper potentes, también pueden empezar a explotar más estas lagunas legales y todos estos artificios, ¿no? Que utilizan. Ajá, sí, en o sea, más derecho. bien cuando yo quería hacer un poco de investigación previa para este podcast, yo dije, a ver, inteligencia artificial para public procurement, compra pública. Y lo que te decían, o sea, no hablaban de riesgos, o sea, porque obviamente la búsqueda fue en inglés y probablemente a los Estados Unidos no les interese buscar corrupción porque ya están del otro lado. Pero a ellos lo que les preocupaba era el AI generativo, que Sí, como sí, sí. ChatGPT. Hay muchas formas de hacer AI. AI generativo, en este caso, suponía un riesgo, según estas personas, porque agiliza tanto la redacción de pliegos, o sea, como que puedes automatizar la redacción de un pliego y ya no tienes que, o sea, ya no tienes que pensar mucho en si realmente es necesario esta compra que quieres hacer. Porque antes, por el precio mismo, o por el costo mismo en tiempo de hacer un pliego, tú lo pensabas 2 veces. Pero ahora, Ahora, lo que ellos predicen es que va a ser un tema de que, mira, tú puedes, cuando evalúas probable procurement, o sea, cuando evalúas compras públicas, tú puedes primero ver si están cumpliendo con la ley. Segundo, si es eficiente. Y hay otro nivel encima de la eficiencia, porque puede ser eficiente y puede no tener corrupción, pero fue realmente necesario este claro. proceso. Ya, ahí es donde están ingresando problemas por el tema de la IA generativo. Wow, claro, y entiendo que muy pocas personas aquí en Ecuador están utilizando esas herramientas, pero es cuestión de tiempo nada más. Uh-huh. Al final del día somos un Estados Unidos atrasado, ¿no es cierto? Entonces todo llega acá después. Acá todo llega acá como unos 10 años, pero sí llega, pero Pero llega. llega, exacto. Ahora, súper interesante todo lo que estamos conversando. Empiezan ustedes a jalar estos datos, empiezan a etiquetarlos, a interpretarlos, a analizarlos. Em, Supongo yo que tuvieron que tener mucho contacto con instituciones públicas. Cuéntame cómo fue eso, cómo fue, tuvieron apertura, tuvieron que conversar con muchas personas, no tuvieron que conversar. Cuéntame un poco esa parte del Claro, sí, proceso. me gusta esta pregunta porque ahí a mí me permite aclarar que todo esto fue realizado de forma ética, ¿ya? Porque el acceso a los datos no fue el CERCOP entregando su base, ¿ya? Fue un acuerdo, una conversación con el CERCOP en donde ellos nos permitieron hacer web crawling. Web crawling es el proceso de automatizar el barrido de datos y de forma automática de la página web, que es la que tiene la información. Entonces sí, fue un acuerdo. Ellos, y esto o sea, hay muchas razones por las que es bueno hacer esto. Primero, porque web crawling, no hay ni una clase en la universidad que te enseñe a hacer esto, porque supuestamente no es ético. Tú puedes, o sea, nunca sabes para qué se va a usar los datos escapeados y encima, por el tema de que es automático, tú puedes explotar, o sea, la herramienta o el portal por medio de la cantidad de accesos que habilitas. O sea, entonces, si saturas una página web con conexiones, probablemente ya no tenga el mismo rendimiento y estás afectando a alguien que está usando esta página. Y en compra pública esto era crucial. O sea, si estaban haciendo pujas ahí en medio de la página web y se caía porque estábamos escapeando datos. Entonces estábamos alterando un proceso competitivo y eso no queríamos hacer. Entonces sí, fue un acuerdo de uso responsable con horarios y con una carga moderada y responsable. Entonces sí, esa fue una conversación que se hizo. Qué interesante. Claro, porque este proceso entiendo que lo que tú dices, ¿no? Se manda solicitudes para poder jalar estos datos. Pero si lo haces mucho, se satura, se cae el portal de compras públicas de un país. Imagínate, es como Ajá. estamos tratando de hacer el bien acá. No lo contrario. Claro, hubiera sido una Exacto. Sí, tragedia, sí. pero qué chévere que lo hayas declarado. ¿Y la predisposición completa de parte del CERCOP? Yo no entré cuando sucedieron estas conversaciones. Estuve en una de las conversaciones antes de ser contratada, pero esto fue un tema que se manejó a nivel un poco institucional, o sea, por ejemplo, en nuestro equipo está Farid Simón, que es el decano de jurisprudencia. Entonces, fue manejado de esta manera y fue la mejor decisión. O sea, no importa si nos habrían habilitado o no el acceso a la base de datos,
porque de una manera nosotros creo que la intención siempre fue jalar estos datos porque por un tema de que queríamos ser un actor externo, ya si es que te entregan los datos, otra vez, ¿qué garantía tienes de que nos sacaron algo antes de entregarte? Claro, más aún y de una forma tan delicada como la naturaleza del proyecto, que es justo identificar actos de corrupción. Ajá. Entonces, no tenía que haber sesgos por ningún lado. Sí, entonces fue ajá, exacto. O sea, no, tienes esta hipótesis, puede que sea o no falsa, pero para que sea legítimo el producto, y no importa que el gobierno no sea corrupto. Si la percepción del gobierno es esa y nosotros estamos recibiendo datos de ellos, entonces la percepción de nuestro análisis también va a estar un poco sesgada por este tema. Entonces es como en todo este proceso de aplicar inteligencia artificial para resolver un problema real, también tienes que ir garantizando estas capas de legitimidad para que la gente confíe en tu análisis. Buenísimo. Ahora, entiendo que cuando uno cree mucho en un proyecto siempre presiente lo grande que es. Desde el inicio hay como esta parte instintiva en la que no, esto es importante, lo que estoy haciendo te debe haber pasado. Pero ¿cuándo tuviste una validación externa? Es decir, ¿cuándo el mundo se dio cuenta que era importante lo que estabas haciendo? ¿Cuándo sentiste esto? Obviamente eso pasó en Dubái. Ajá. O sea, yo tenía obviamente internamente yo sabía que este proyecto era importante. Ya, yo me gradué, yo empecé a trabajar en el proyecto siendo estudiante. Yo fui contratada para ejecutar este proyecto y me gradué y pude haber salido, o sea, hacer lo que hacían la mayoría de mis compañeros, que era conseguir un trabajo ahí como ingeniero y que encima con un sueldísimo, etcétera. Pero yo, teniendo esta opción, decidí quedarme. O sea, tuve la visión de que este proyecto era importante, que también desde la academia podíamos aportar algo y que sí, o sea, había mucho potencial, no sabía cómo explotarlo en ese momento, pero yo creí. Y cuando surgió esta necesidad de buscar fondos, aplicamos a Prototipos para la Humanidad. ¿Qué es de este programa? ¿Nos puedes contar un poco? Ya, claro. Sí, Prototipos para la Humanidad es un programa, creo que desde el 2015 está vigente. Ellos todos los años convocan a estudiantes de todas las universidades de todo el mundo para que apliquen con propuestas innovadoras para resolver problemas de tipo social o climático. Primero hay dos cosas importantes. Este programa solo busca a estudiantes o recién graduados y tienen que ser proyectos con un enfoque o con un compromiso con la humanidad. Por eso, Prototipos para la Humanidad. Pero era como anillo al dedo lo que estabas haciendo, aplicar ese proyecto. Exacto, sí. Entonces resulta que yo era la única persona en el equipo que era estudiante, entonces sí podíamos aplicar. Y encima estábamos resolviendo un problema social en donde el impacto de esta herramienta, esto fue lo que nos concedió el premio. El impacto de esta herramienta no va a ayudar a un grupo selecto, sino a todo el país. Claro que sí. Es la cantidad de impacto que se puede realizar con una sola aplicación. ¿Tienes una cifra de cuánto dinero pierde un país o el Ecuador por actos de corrupción? Creo que esto se lo mide, en vez de una cifra, se lo mide en términos de GDP, Producto Interno Bruto. Sí, o sea, ahorita, creo que esto lo escribí en un paper. No me acuerdo de las cifras exactas, pero sí hay un porcentaje que no, o sea, puede variar de país a país, pero en el Ecuador sí es, y sobre todo en la región latinoamericana está alto. Y es plata que se debería estar invirtiendo en salud, se debería estar invirtiendo en la educación, en la gente.